Hace un ratito estuviste con Evo Morales, Carlos. En la Facultad de Periodismo de La Plata, creándose una cátedra abierta de la comunicación para la emancipación en América Latina. Me preguntaban también en otra entrevista y qué me había parecido, y hay una cosa que es la que subyace, que es cómo queremos y cómo los jóvenes y cómo los argentinos queremos a un presidente de Bolivia como si fuera un hermano. Eso es un cambio de época impresionante. ¿Cómo ha crecido culturalmente la integración? Sí, Además, sí. después de todas las cosas después que faltan, ¿no? Estructuralmente. Bueno, pero te acotaría algo, Carlos. Hacía muchos años que existía la imposibilidad de querer a un presidente boliviano también, ¿no? Es decir, claro. Pero que no nos interesaba de última. Vos ideológicamente no estabas de acuerdo, imagínate, ¿no? Bueno, pero el MNR en la década del 50 produjo un grado de simpatía muy grande. Además, fue un proceso de los nacionales y populares de América Latina muy original. Disolvió el ejército, creó ejército nuevo, por ejemplo, nacionalizó las minas. Fue la gran reforma agraria. La gran enseñanza de Che Guevara, el 52 de Bolivia. Claro, él dice, ahí vi que se podía destruir al ejército en las calles, que teníamos el poder para hacerlo. Lo llamativo de Che Guevara es que eso, que puntualiza bien, se lo olvidó no tantos años después, porque en el 67, esto pasa en el 52, ¿cuántos años tenés? 15 años. ¿Cómo puede ser que sabiendo el proceso de transformación, a pesar de todos los retrocesos que hubo después, el Che fue a hacer la guerrilla Bolivia? El misterio de Bolivia para el Che. Además, porque toda la mitología de que 12 tipos hicieron la revolución cubana, no se la cree nadie. Es decir, tenía el M26 una movilización de masas interna muy importante, dirigentes estudiantiles, sindicatos que y la inserción en el campesinado cubano. Y el campesinado donde se movía como pez en el agua. En cambio, eso que el Che había visto en el 52, cuando hace la reforma agraria, el campesino que tiene la tierra es un elemento muy conservador. Y no por algo, los propios campesinos delataban al Che Guevara. Sí, por eso, porque ahí, ahora la pregunta ¿es el lugar que eligió o es el tambaleo de la táctica del foquismo, ¿no? Claro. Porque vos me podrás decir, pero en Cuba triunfaron. Sí, relativamente, porque la revolución cubana, cuando entra en La Habana, todavía no era una revolución marxista. Entonces, triunfan porque los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, también colaboran para el derrocamiento de Fulgencio Batista. Hay sectores del poder norteamericano que apoyaron decididamente. Pero más allá de eso, triunfan con focos armados, pero con masas en las calles. Por supuesto, sí. Había un pueblo que quería una transformación. Claro, por eso, no, lo que yo quería decir, creo que estamos de acuerdo, es que vos no te alcanza con usar que triunfaste en Cuba para decir como triunfé en Cuba, en Bolivia se puede dar, porque eran dos situaciones completamente distintas. Pero te lo entiendo más, Carlos. El Che era médico. ¿Cómo puede ser que tuviera la teoría del foco un mismo método para 20 realidades diferentes? Es como si un médico dijera, yo tengo un solo remedio, usted tiene paludismo, le aplico esto, tiene cáncer, le aplico esto. No es así. Por eso la grandeza personal del Che... Es innegable. Justamente eso. La grandeza personal del Che contrasta con la elementalidad de su teoría que la hizo famosa, ¿no? Sí, sobre todo en los últimos años, ¿no? Es decir, cuando él, desde el momento que se va de Cuba en adelante, porque en Cuba desarrolla muchas iniciativas y es además un creador de ciertos postulados que le dieron mucha identidad a la revolución. El problema es cuando después, ¿no?, se va a aplicar la táctica foquista a distintos lugares del mundo. Bueno, lo de África fue un fracaso y además él mismo se sintió fuera de lugar, ¿no? Era una cultura diferente. Sí, pero ahí operaron más como apuntalamiento, de últimas no eran los grandes responsables, ¿no? Lo que había también es muy curioso eso, porque cuando él critica la moralidad de la dirigencia africana,
¿Qué significa eso, no? Después ¿cuántos juicios ha habido en las organizaciones por no adecuarse a determinados cánones? Y de últimas terminás convirtiéndote en un monja rojo, cuando en realidad lo que necesitas es la transformación plena. Pero yo creo... Eso es porque, digo, si vos aplicás solo el romanticismo, el romanticismo yo lo pongo como un valor, no como un disvalor, como un valor fundamental. Ahora, lo que no podés hacer es, cuando vos realmente querés llevar adelante una revolución triunfante, aplicar solo el romanticismo despojado de un proyecto de poder. Y cuando combinás el proyecto de poder, tenés que ceder una parte del romanticismo. Y bueno, y por ahí el Che fue puro romanticismo en todo ese último tramo, ¿no? En el último tramo, porque la Revolución Cubana, más allá de las confusiones iniciales, que también repercutieron acá en la Argentina, porque se los identificaba con el golpismo norteamericano del 55, en realidad la Revolución Cubana funcionó y dejó un faro de dignidad y un mensaje muy interesante a lo largo de las décadas. No, sin lugar a dudas, eso es así, pero también, ¿cuántos años hace de la Revolución? 59, saquemos la cuenta, 60, 40, 2000 son 53 años, ¿puede ser? Sí, 54 años. 54 años. Hay algunas cosas que se están dando ahora que, más allá del bloqueo, más allá de muchas de las cosas que permiten entender una serie de realidades de la situación cubana, hay cosas que hacen a las cosas también más elementales del ser humano que estaban restringidas en Cuba, ¿no? Y eso me parece que habría que plantearla considerando el bloqueo, pero no usando meramente el bloqueo como un argumento para que persistieran a lo largo de tanto tiempo. Yo respaldo el modelo argentino y el modelo latinoamericano en términos... Bueno, la ley de medios, ¿no?, en que estuvimos el otro día. Y bueno, a competir, no. Es decir, en lugar de resolver como se resolvió en un momento en la Argentina, nacionalizar todos los medios, acá lo que se hizo fue tirar 33 y a competir, con todas las faltantes, pero en modo alguno concentrar. Acá estaba viendo la imagen de Perón, porque estamos sobre el 17 de octubre también. ¿Querías completar la idea del encuentro con Evo Morales, Carlos? No, bueno, es si uno transcribe el discurso de Evo Morales sobre la comunicación, y le cambia un apellido por otro y una provincia por otra, es exactamente el mismo, es un calco de lo que está pasando en toda América Latina, con las mismas técnicas, con la misma perversidad y además con la misma agenda, ¿no? El tema del Estado corrupto, del Estado ineficiente, de las virtudes del mercado, de que en otros países las cosas están mejor, bueno, ¿no? Que la flexibilización laboral es lo más conveniente para los trabajadores. Todo el discurso es exactamente el mismo que aplican los economistas neoliberales en la Argentina, que hablan desde una pretensión de saber cuando lo que realmente están haciendo es defender intereses de los grupos que le pagan, tanto económicos como mediáticos. Contrastar con eso es la visión de ser una provincia en el mejor sentido de América Latina, ¿no? Sentirse identificado. Pero vos, en contra de esta posición que estoy comentando, Hugo, el otro día decías tenemos demasiadas dificultades en el UNASUR en este momento. No, yo decía de que ayer hay un reportaje en Página 12 de Lula, donde Lula hace afirmaciones muy interesantes, muy bien Lula realmente. Sí. Pero lo que te quería decir es que me parece que la ausencia, eso era lo que yo decía la semana pasada, que la ausencia de las figuras de la significación de Kirchner y de Hugo Chávez había producido una especie de deshilachamiento de los grandes proyectos que indudablemente se han gestado en los últimos 10, 12 o 15 años. Y me parece que eso está claro. Yo puntualizaba esa quietud con relación al tema de los fondos buitres, que no es un tema que hoy afecta a la Argentina, pero mañana puede afectar a cualquiera de los países latinoamericanos, ni hablar de los europeos que están sufriendo la crisis. El tema del Banco del Sur. El Banco del Sur es fundamental, es casi una cuestión
de vida o muerte. De todas maneras, en el medio, como un paréntesis, yo meto una idea, que la percepción que tengo es que hay una especie de actividad conjunta del sur frente al mundo cuando suceden determinadas cosas, y ante la ausencia de la voz de Hugo Chávez, Cristina subió los decibeles. Esa es la sensación. Como no estaba el que le decía a Obama, esto no se puede hacer, surge como un relevo. Cuando el 8 sale, el 4 vuelve y viceversa. Aparece la voz de Maduro, que tiene sordina, podríamos decir, por su propio volumen, no porque tenga un proyecto político distinto. No. Y Cristina alza los decibeles cuando la Argentina había sido una nación un poco más negociadora, en el mejor sentido, con los Estados Unidos, mientras que el que golpeaba era Venezuela. Ahora se invierten los términos y Cristina en el Grupo de los 20 y en la Asamblea de Naciones Unidas dijo todo lo que Obama no quería escuchar, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que el proceso latinoamericano de esta década, de esta primera década y pico del siglo XXI, tiene sus etapas, ¿no? Es decir, hay una primera etapa con un trípode muy marcado, ¿no? Lula, Néstor Kirchner, claro, y Hugo Chávez. Ahí vos tenés dos dirigentes fallecidos, muy jóvenes, y Lula retirado de la presidencia. Yo rescato, entonces digo, si uno enaltece mucho la figura de los líderes, naturalmente, si los líderes dejan de estar, no puedes decir que no pasó nada, porque entonces no era tan alto la estima que vos tenías antes. Entonces, no, sí, realmente hay una pérdida, lo que no va en desmedro de los líderes que están. Hay una cosa de la entrevista que le hizo Martín Granowski a Lula muy interesante y que me encantaría que se llevara a la práctica. Hay muchas cosas interesantes, pero ahí me quiero referir a una, que es cuando Lula dice: necesitamos construir un pensamiento estratégico, una mirada estratégica, porque si no quedamos prisioneros de los problemas coyunturales. Y yo creo que es al revés, yo creo que vos no podés salir de los problemas coyunturales si no es desde una mirada estratégica. Así que, y el tema, quería decir una palabra sobre esta cuestión de los fondos buitre, que recién alguno de ustedes mencionaba, porque el proceso que estuvo viviendo y que probablemente se arregle, desde luego, los Estados Unidos, muestran claramente que la extorsión no es a la Argentina. Esto le tapa la boca, claro, a los que dicen que el problema es que la Argentina había cometido errores, que la Argentina había caído en default, que la Argentina... Parece que estuvieron hablando de Estados Unidos. Claro, esto es un problema del modelo de acumulación mundial, que primero obviamente carcomió a la periferia del mundo, después entró a la periferia del centro y ahora va a atacar cada vez más al centro, porque no se puede sostener un sistema con el nivel de concentración. El otro día salían las tablas estadísticas de la riqueza en España. Entonces vos ves que conviven los recortes y el empobrecimiento de las mayorías, más la desocupación, etcétera, con el acrecentamiento de la fortuna de los millonarios. Mira, hay un dato que pasa Stiglitz en su último libro, que lo cita Anguita en alguna de las notas de Tiempo Argentino. En el año 97, el 1% de la población norteamericana concentraba el 35% del PBI. Ahora, del 97 al 2013, ese 1% tiene el 65% del PBI en los Estados Unidos. Además de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Claro, no de Haití. Digamos. Claro, pero aparte el tema del endeudamiento norteamericano, que prácticamente supera su PBI anual, que si uno hiciera a cualquier economista, taparía los números, lo retocaría, simplemente establecería porcentajes. Una modesta nación del tercer mundo. Claro, fíjense, este país tiene un PBI inferior a su deuda externa, pide en el Parlamento que aumente el techo para poder financiar su presupuesto, emite mensualmente títulos del Tesoro por 85.000 millones de dólares, es decir, el equivalente a las exportaciones argentinas en un año. Claro.
Bueno, es que la disyuntiva en la cual se han encontrado es disparatadamente la que ha martirizado al tercer mundo. Tiene tantos pobres, tiene más pobres que están una Argentina. entre la emisión descontrolada y sin respaldo y el default. Lo que siempre le decían a nuestros países, ustedes van a caer en esto o en esto. Bueno, pero fíjate vos cómo es político y no económico, ¿no? Con esos datos ningún economista de cualquier tendencia diría, vaya usted invierta en este país. Claro. Sin embargo, los capitales de todo el mundo invierten prácticamente en bonos del Tesoro norteamericano a tasa casi cero. Fíjate cuando se habla de la racionalidad de la economía, cuando en realidad lo que hay acá, un poder político que pueda tapar las irracionalidades precisamente de esa economía. ¿Qué sucede cuando vos tenés hiperconsumo en un determinado lugar del centro de poder mundial? Déficit comercial y crisis del sistema productivo. Es decir, a alguien le tenés que hacer pagar ese déficit. La diferencia entre el déficit nuestro y el déficit de ellos es que como ellos manejan la moneda de circulación internacional, lo que pierden acá lo recuperan con ganancias en otros lugares. Y es ese el papel que América Latina en esta última década, en términos de estructura del poder mundial, se resiste a jugar. Se resiste a jugar. Entonces, como se resiste a jugar, tenemos las tentativas golpistas y destituyentes que tenemos en todos estos países. Cuando hacía referencia, Carlos, a Evo, hay un cuento de Evo y los medios que me parece que es muy ilustrativo. Dicen que en una oportunidad se reunían Evo y Bush y para evitar cualquier tipo de filtración se reunieron en un bote en medio del lago Titicaca. Y Bush viene con su sombrero tejano. Y hay un momento en que hay viento, vuela el sombrero que flota sobre el lago Titicaca. Evo le dice, tranquilícese, yo se lo rescato rápidamente a su sombrero. Evo empieza a caminar sobre las aguas, rescata el sombrero, lo trae, acá lo tiene. ¿Cuál es el título de los diarios el día siguiente? Evo no sabe nadar. Excelente.